situación? ¿Por qué murmuras de mi vida espiritual? Ven, hermano, tú puedes ayudarme, pidiendo a Dios del cielo valor para luchar. Ven, hermano, tú puedes ayudarme, pidiendo a Dios del cielo valor para luchar. No murmures de mi hermano mío, que me esfuerzo por llegar hasta el final. Ven, hermano, orad y no desmayes, porque tú eres débil también como yo soy. Ven, hermano, orad y no desmayes, porque tú eres débil también como yo soy. Tenemos al Rey de la esperanza, el buen Jesús que su sangre derramó. Por eso, hermanos, oremos y velemos, pidiendo a Dios del cielo Él tenga compasión. Por eso, hermanos, oremos y velemos, pidiendo a Dios del cielo Él tenga compasión. No murmures de mi hermano mío, que me esfuerzo por llegar hasta el final. Ven, hermano, orad y no desmayes, porque tú eres débil también como yo soy. Ven, hermano, orad y no desmayes, porque tú eres débil también como yo soy. Apreciados hermanos, en la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sea esta la oportunidad para saludarles y a la vez desearles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus vidas, llene sus corazones, y que todo aquello que les rodea sea bendecido y lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este programa, un encuentro con la palabra de Dios, donde nos ceñimos a lo que está establecido, las Escrituras como tal, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además, el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Continuamos con el tema de la santidad, ya que este es necesario e indispensable, y es el punto número 6 en este estudio de los 7 pasos a la salvación, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Entonces, quiero compartir con ustedes la continuidad de este tema y hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con el andar cristiano. Tenemos santidad y nuestra manera de hablar. Realmente, cuando somos transformados por la bendita palabra de Dios y hemos nacido, tal como lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, esa antigua manera de hablar, de comunicarnos, que por cierto estaba llena de palabras torpes, vulgares, ofensivas, Dios nos ha dado una nueva manera que da a entender qué es lo que tenemos dentro, porque lo que somos por dentro realmente lo reflejamos en nuestra vida exterior, en nuestra forma de vivir. La Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Lo dice Santiago capítulo 3 y el verso 5. Además, añade el apóstol, este pequeño fuego es capaz de incendiar un bosque grande. Ningún hombre puede domar la lengua, o sea que estamos enfrentando una situación bastante grave con el manejo de nuestro vocabulario, que tiene que ver también con nuestra forma de pensar. El salmista David dijo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. La Biblia dice que en el mucho hablar no falta pecado. Bueno, lamentablemente hay personas que son muy fluidas en la conversación y realmente a veces ni le dan oportunidad a uno para opinar, para decir algo. Son como se dice vulgarmente, como una metralleta que no para. Y hay otros que realmente son pausados y bien dice la Escritura, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Job, a pesar de sus muchas aflicciones, dijo, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Esto está en el capítulo 27 y el verso 4. Este varón de Dios dice también, muchas personas hablan cosas necias cuando están acosadas por problemas. En todo lo que pasó, no pecó Job con sus labios. Job 2:12. Entonces, todo lo que está relacionado con la mentira, la exageración, la vanagloria, la calumnia, el chisme, palabras obscenas, palabras ofensivas, todo lo que tiene que ver con lo que pensamos y hablamos, hay que tener mucho cuidado con él, porque nosotros debemos ser portadores de vida y no portadores de muerte. Efesios capítulo 4, verso 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4, 29. También Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque cuando una persona se deja llevar por la euforia, se deja llevar por la ira, entonces da rienda suelta a su boca. Y sus palabras son como espadas agudas, como dardos que penetran, como cuchillos afilados, dejando una secuela de heridas, sangrando en las personas. Y por eso muchas veces nos convertimos en homicidas, porque matamos un amor, matamos una amistad, matamos una comunión, desfiguramos a una persona con nuestra forma de decir las cosas.
Pero qué bueno es, como dice la palabra de Dios, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el verso 33, Pablo le habla a la iglesia diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nos ocupamos en hablar solamente la palabra de Dios, esto nos edifica, esto nos ayuda. Pero cuando nosotros nos enfrascamos en otras conversaciones que no tienen sentido, que no edifican, o que estamos discutiendo con otra persona en relación con nuestra fe, la palabra de Dios no es para discutirla, la palabra de Dios es para enseñarla. Pablo, hablando de los impíos, hablando de las gentes que no conocen a Dios, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice Efesios, capítulo 5 y el verso 12. Entonces, Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer una labor, porque él, o sea, el Señor nos limpia, Él nos transforma y nos coloca en el camino, pero el camino hay que andarlo. Entonces, a medida que nosotros andamos en este mundo, a veces se nos quieren como pegar ciertas cosas, todas cosas inmundas de las cuales hay que estar prestos para que con diligencia nosotros nos dejemos limpiar por la palabra. Por lo tanto, dice el apóstol, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. También nos dice Santiago, hermanos, no os murmuréis los unos de los otros, Santiago 4:11. Por lo tanto, Levíticos 19:16 apoya estas palabras del apóstol cuando dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Hay personas que no les para nada en la boca. Andan descubriendo el secreto, como dice el proverbista. El chismoso descubre el secreto, lo publica. Son personas en las cuales no se puede fiar. Está uno hablando algo y esa persona va y lo dice y argumenta un poco más y muchas veces se convierte esto en un problema, porque eso siembra discordias entre hermanos, de los cuales entre las 6 cosas que aborrece Jehová en Proverbios 6 dice que está el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, lo bueno es hablar lo que realmente corresponde, hablar lo que edifica, hablar lo que es de buen nombre y no ocuparnos en palabras o temas necios que no nos llevan a una prosperidad espiritual. Las palabras en sí son peligrosas. Por lo tanto, el Señor dice, no mentáis los unos a los otros, en Colosenses 3:9. Y en relación con las 6 cosas que aborrece el Señor, dice, la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordias entre hermanos. Esto es el capítulo 6 y el verso 16 de el libro que escribe Salomón, los Proverbios. De manera que se evitarían muchas cosas si realmente nosotros refrenáramos la lengua. Hace un tiempo atrás escuché una historia de la época de los reyes, la época
de los esclavos, de los eunucos. Había un rey que tenía un siervo que era considerado un hombre muy sabio, muy prudente. Y el rey había invitado a todos sus príncipes y cortesanos para agasajarlos y a la vez para tratar asuntos administrativos del rey. Entonces llamó a su siervo y le comentó el propósito que tenía. Por lo tanto, él debía preparar una cena especial para todo este personal. El siervo madrugó al mercado y fue a las carnicerías o expendios de carne y trajo todas las lenguas de res que encontró y preparó un exquisito plato. Antes de comenzar a devorar el plato, el rey le preguntó al siervo que por qué razón había traído ese plato, que cuál era su significado, porque él sabía que él lo había hecho con sabiduría. Y él le dijo: Su Majestad, les he traído lengua porque este es el medio que se utiliza para la comunicación entre los seres humanos, entre los esclavos y sus amos, entre los reyes, entre pueblos, entre naciones. Por ella expresamos bondad, amor. Por medio de ella expresamos los buenos propósitos, los buenos intereses que tenemos los unos con los otros. Se establece la paz. Entonces el rey dio un aplauso juntamente con sus siervos, con sus príncipes, debido a la respuesta sabia de este siervo. Al otro día él tenía que preparar otro plato exquisito y preparó más lengua. El rey, asombrado, le pregunta: ¿y ahora por qué preparas más lengua? Y él le dice: Su Majestad, pues así como la lengua es portadora de vida, también es portadora de muerte. Por medio de ella se destruyen las familias. Por medio de ella se empiezan guerras. Se destruyen vidas. Se mata la buena voluntad, se mata el amor, se mata la amistad. Es decir, destruye todo lo que encuentra a su paso por medio de la lengua. Y otra vez, el rey aplaudió la sabiduría de este siervo. Y realmente la Biblia dice que el buen mensajero es portador de vida. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras conversaciones, en lugar de traer edificación, traemos mal? Porque comenzamos a murmurar de nuestros directivos, de nuestros pastores que nos ministran, de los que predican la palabra. Murmuramos de los hermanos en nuestros hogares frente a nuestros hijos. Sembramos discordias, decimos lo que no debemos decir, nos distanciamos y hacemos distanciar a otros, porque no podemos frenar este miembro. La única manera de hacerlo, porque si el ser humano no tiene la capacidad de domar su lengua, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y esa es la razón, o una de las razones, por la cual cuando se recibe el Espíritu Santo, nos hace hablar en otras lenguas. Es el único que toma la lengua del ser humano, Dios. Por lo tanto, cuando mi vida está en Dios, cuando mi vida está en Cristo, cuando vivo en Cristo, cuando he muerto para el mundo y vivo para Dios,
todo lo que hay en mí cambia. Toda la forma de ser, la forma de expresarme, mis conversaciones, mis pensamientos, porque para que cambie las palabras tiene que haber un cambio en mi manera de pensar, porque primero se genera en el pensamiento y luego se plasma a través de nuestra voz o de lo que escribimos. Por lo tanto, dejemos que el Espíritu Santo tome el control y de esa manera podemos nosotros tener una vida saludable. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El Señor dice que debemos llenarnos de la palabra. Dice, la palabra de Cristo abunde entre vosotros. Hermano, hable de Cristo todo lo que quiera y no tenemos problemas. Pero muchas veces comenzamos a decir otras cosas y entonces sí nos embarcamos en dificultades. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude en el manejo de la lengua. Todo esto tiene que ver con la santidad en nuestra manera de hablar. Pero como dije antes, esto está muy ligado en nuestra manera de pensar. Note lo que dice la palabra de Dios. Los gentiles, la gente que no es cristiana, la gente que no es de Dios, que no ha nacido de nuevo, dice Efesios 4:18, que ellos están andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tenemos que comenzar a introducir información que edifique a nuestra mente para que toda nuestra manera de pensar cambie. Debemos entender que aunque hemos nacido de nuevo, todavía tenemos que luchar contra la mente carnal, que no quiere aceptar la mente de Cristo. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En Romanos 8, del 5 al 14, nos habla que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice Gálatas capítulo 5, versos 17 y 18. Nuestra manera de pensar, santidad en nuestra manera de pensar. ¿Qué hay allí en el fondo? Porque aunque la gente no pueda penetrar en nuestra mente, Dios sí lo hace. Nosotros tenemos dos cosas por las cuales debemos de trabajar para aislarlas. Uno es el cerebro. El cerebro materializa lo que son los pensamientos y luego viene la expresión, o sea, el cerebro usa nuestro órgano, que es la lengua, para poder expresar. Pero resulta que más allá de lo que el cerebro, porque el cerebro solo ministra nuestro cuerpo, la parte física, se encarga de nuestra parte física.
Y allí es donde dice el Señor que el hombre natural no percibe, no entiende, porque todo lo tiene que analizar dentro de su capacidad racional. Todo lo que llega al cerebro hay que llevarlo a lo material, hay que razonar, donde muchas cosas son imposibles. Pero el hombre espiritual es diferente porque está por encima del razonamiento humano, del conocimiento humano. Y hay que salir de esa plataforma y trasladarnos al nivel espiritual donde podemos entender. El hombre espiritual entiende todas las cosas. El hombre espiritual juzga, mas él no es juzgado de nadie, porque él vive en otro nivel. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en Cristo para que la mente de Cristo gobierne todo nuestro ser, incluyendo nuestra manera de pensar. Concluimos este pensamiento con la santidad y nuestras amistades y asociaciones. Hay un refrán popular que tiene mucho mérito. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con una persona reconocida que es un ladrón, los que lo ven andando con él van a decir, ambos son iguales. Si una mujer cristiana temerosa de Dios anda por allí con una mujer que tiene una conducta mala, entonces la gente va a pensar que son iguales. Entonces, nuestra compañía no debe ser amistosa con las personas que no conocen a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No le conviene al cristiano hacer mucha amistad cercana con personas que no comparten las mismas ideas o estilo de vida, ya que esto a lo largo le podrá afectar espiritualmente. Hay otro refrán que dice, el que entre la miel anda, algo se le pega. Y aún más dice la Biblia, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies ardan? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es demostrarse amistoso con un incrédulo con el fin de ganarlo para Cristo, pero otra cosa es formar una amistad con esa persona para hacer una sociedad, es decir, para entrar en confianza, juntarse con ellos en sus actividades. Eso ya va en contra de lo que dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estas palabras están escritas en 2 de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Proverbios 1, verso 10 al 15, encontramos también unas palabras, voy a leer algunas. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque ellos le van a hacer tropezar. La Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Recuerdo que recién convertido al Señor, un joven de la congregación quiso hacer mucha amistad conmigo.
Y él me invitaba para una parte, él me invitaba para otra. Y un día mi padre me llamó la atención y me dice, hijo Arbey, la compañía con ese hermano no le conviene. No ande tanto con él porque lo va a perjudicar. Yo realmente no entendía cuál era la razón hasta que comencé a notar por qué. A él lo llamaban gallo fino. Era el apodo que le tenían en la congregación. Pero como uno llega y no conoce a nadie, y lo que pasaba era que él, como el picaflor o el colibrí, a toda dama le proponía matrimonio. Era muy enamorado y por eso llamaban gallo fino. Entonces, cuando ya entendí el asunto, entonces me aparté de él, no quise hacer amistad con él, porque eso es lo que uno debe hacer, porque uno debe acercarse en la congregación a las personas que son maduras en la vida cristiana, que nos pueden ofrecer en sus conversaciones, en su compañía, nos pueden ofrecer una enseñanza, nos pueden orientar, nos pueden ayudar. A un creyente, a una persona recién convertida, el que lo evangelizó era una persona que no era muy, bueno, no había definido prácticamente lo que es andar con Cristo. Y un día, entre conversaciones, le dijo que tomarse una cerveza no era malo. Entonces, ni corto ni perezoso, porque con una cerveza no era malo, él iba para la dominical y antes de ir a la dominical se tomaba una cerveza, no tomaba más. Y él lo había tomado por costumbre hasta que un día hubo un problema, una pelea en la cual él se vio perjudicado y él golpeó a otra persona y él estuvo un tiempo apartado por esa situación. Después él regresó, aprendió la lección. Entonces uno tiene que tener cuidado a quién va a elegir para tener una buena amistad. Eso es el consejo que nos dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, mis amados, todavía tenemos otros pensamientos más en relación con este tema de la santidad. Entonces, santidad en lo que hablamos, santidad en lo que pensamos y la santidad en lo que tiene que ver con las amistades, con las personas con quienes nosotros tomamos la decisión de tener una relación de amistad con ellos. Démosle gracias a Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, nos corrija. Soberano Dios, te damos gracias, te bendecimos, porque solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.